Estimadas y estimados oyentes, yo creo que dentro de poco la hora alemana va a presentar la hora suizo-chilena o la hora chilena-suiza. Muy luego vamos a comenzar a trabajar con los amigos suizos de Concepción y van a ser seguramente unos 30-40 minutos cada domingo en la hora alemana. Hace mucho rato que la hora alemana hizo este ofrecimiento y ya estamos llegando a muy buen puerto. Vamos a presentar hoy día una entrevista, una conversación en realidad, con Carlos Stapun, quien se va a referir a un ciclo Colonos de la Frontera de Chile, un ciclo que nació producto de la pandemia, junto a los directivos y miembros de los suizos residentes acá en Concepción, y en diciembre presentaron la primera parte de estas charlas, de esta serie de charlas, Colonos en la Frontera de Chile, Colonos de la Frontera de Chile. La fecha de esta charla, que se titula Conversando sobre la colonización suiza en Chile, antecedentes originales y poco conocidos, se va a realizar el jueves 18 a las 19 horas vía Zoom, y usted se puede inscribir en el email clubsuizoconcepcion@gmail.com, clubsuizoconcepcion@gmail.com. Reitero entonces que vamos a escuchar una conversación con uno de los protagonistas, Carlos Stapun, que junto a Andrés Renner son los encargados de esta secuencia de charlas Colonos de la Frontera de Chile, que es llevada adelante por la colectividad suiza residente en Concepción, conversando sobre la colonización suiza en Chile, antecedentes originales y poco conocidos. Estimadas y estimados oyentes, vamos a conversar con Carlos Stapun, primero para que nos indique cómo nace esta idea de estas conversaciones a través de Zoom y con el patrocinio, con el respaldo de la colectividad suiza de Concepción presidida por Lucy Kuhn. Carlos, ¿cómo nace todo esto? Hola, quería contarles cómo nace esta idea de hacer una exposición sobre el proceso de los colonos de la frontera. Bueno, a raíz de la pandemia, digamos, el club, la Asociación de Suizos de Concepción decide hacer unas charlas más o menos al mes, donde distintos miembros de su colectividad cuentan un poco sobre el origen de su familia, y así se fueron dando varios casos, y ellos nos contactaron a nosotros como amigos de la colectividad, que bueno, soy yo, Andrés Stapun, Carlos Andrés Stapun y Andrés Renner, que estamos varios años ya trabajando en este proceso de la colonización de la frontera, que hace muchos años atrás era bastante desconocido, pero hoy día ya sabemos mucho más de este proceso. Y así es como en el mes de diciembre hicimos la primera parte de esta charla con todo el proceso de inicio de la colonización y la captura en Europa, y ahora pretendemos en unos días más hacer una segunda parte de esta exposición, relatando un poco cómo fue la vida de estos colonos en sus inicios en la zona de la frontera. Nosotros nos hemos especializado en el estudio de 6.880 colonos que llegaron en esa época, principalmente suizos, franceses, alemanes, ingleses, españoles, italianos, belgas y algunos pocos
ruso. Así que eso es más o menos, a grosso modo, un poco el trabajo que vamos a exponer. ¿Qué recuerdas de la primera charla el año pasado, Carlos? Bueno, la primera exposición fue muy interesante para nosotros. Fue, bueno, de partida era como una de nuestras primeras experiencias que compartíamos este trabajo. Tuvimos una audiencia cercana a las 50 personas, digamos. Nos habían considerado un tiempo de exposición del orden de 1 hora, pero lamentablemente la exposición se alargó bastante más por la cantidad de contenido y material que teníamos para exponer, así que expusimos por más de 1 hora y media y finalmente no nos quedó mucho tiempo para las consultas, que muchas personas tienen que haber tenido inquietudes, así que fue, digamos, una muy bonita experiencia y exhibimos algunos documentos que eran bastante inéditos, así que quedó como la parte de las preguntas, quedó como pendiente, que esperamos en esta segunda parte poder interactuar un poquito más, que también es bastante entretenido compartir experiencias con los descendientes. Eso. Carlos, ¿y cómo están los preparativos para la charla que ya viene este mes, conversando sobre la colonización suiza en Chile, antecedentes originales y poco conocidos? Charla que viene el día jueves 18 de marzo a las 19 horas vía Zoom. Las inscripciones se pueden hacer al siguiente correo electrónico: Club Suizo Concepción, todo junto, clubsuizoconcepcion@gmail.com, clubsuizoconcepcion@gmail.com. Vamos entonces con Carlos y lo que ha preparado más o menos para conversar sobre la colonización suiza en Chile, los antecedentes originales y poco conocidos. Carlos, te escuchamos. La presente charla, digamos, comenzará con una introducción, un poquito un repaso de lo que vimos en la exposición anterior, que se trataba del proceso inicial, con motivación, el marco legal, institucional, la propaganda en Europa para capturar colonos, el viaje y la instalación, ¿ya? Y en la segunda presentación, que será bastante más breve que la primera, porque la idea es poder interactuar también con la gente que nos ve y nos escucha por el sistema vía internet. Hablaremos de las condiciones de vida de los colonos y sus dificultades que enfrentaron en la primera etapa de la instalación, un poco la pobreza de algunos, las condiciones duras de trabajo, el aislamiento, los caminos, enfermedades, los bandidos y los problemas, las relaciones con las autoridades. Bueno, para ello citaremos documentos, sobre todo las memorias del Ministerio de Relaciones Exteriores, notas de prensa y distintas fuentes de información que tenemos. Y al término de nuestra exposición esperamos poder contestar preguntas y conversar un poco con los descendientes para hacer esto un poco más ameno e interactivo, digamos, y tratando de sacarnos esta distancia que produce la pandemia. Muy bien, estimadas y estimados oyentes, con esta intervención de Carlos Stapun tenemos claro lo que viene. Conversando sobre la colonización suiza en Chile, antecedentes originales y poco conocidos, es el título de esta segunda charla que se va a ofrecer el día jueves 18 de marzo a las 19 horas vía Zoom. Si usted desea participar, escriba al siguiente correo electrónico: clubsuizoconcepcion@gmail.com, clubsuizoconcepcion@gmail.com. Agradecemos las gestiones y los llamados telefónicos, por supuesto, a Lucy Kuhn, presidenta de la colectividad suiza de Concepción. Enviamos cariñosos saludos a todos los suizos residentes y, por supuesto, que luego comenzará aquí en la hora alemana, la hora chileno-suiza, conducida por
Lucy Kuhn. Luego, aquí en la Hora Alemana, en los próximos domingos. Un abrazo y seguimos disfrutando de la música en el tradicional y original programa La Hora Alemana.